Después de volver a declarar inadmisible la propuesta de la oposición acerca de la justicia militar, la Comisión Unida de Defensa y de Seguridad del Senado terminó de votar el proyecto de las reglas del uso de la fuerza, de las RUF, y en los próximos días va a ser despachado a la sala de la Cámara Alta. La oposición lamentó que quedara pendiente que un tribunal especializado de sede castrense conociera las causas de los efectivos, mientras que el gobierno consiguió corregir una norma sobre las facultades de efectivos de seguridad que actúen estando de Franco. Gonzalo Holguín nos entrega toda la información. Hola Gonzalo, te escuchamos. Hola Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, luego de un año de tramitación y dando por cerrado el debate de la justicia militar, la Comisión Unida de Defensa y Seguridad del Senado terminó las votaciones del proyecto de reglas de uso de la fuerza y a la espera de algunas adecuaciones técnicas de la Secretaría del Senado, estará en condiciones de despachar a iniciativa la sala. Otro de los asuntos que resolvió la instancia fue mejorar la redacción de las responsabilidades de funcionarios de orden y seguridad que estén de Franco. Fue a partir de una solicitud expresa que hiciera el subsecretario del Interior, Luis Cordero, que se reabrió una cuestión que había sido ya resuelta el día lunes. El punto de Cordero es que no solo se le debía aplicar la legítima defensa privilegiada, sino que también las reglas de uso de la fuerza para poder garantizar la protección o justificación total de actuar de aquellos efectivos de seguridad que actúen, por ejemplo, combatiendo un delito que sea descubierto en flagrancia cuando estén vestidos de civil, cuando estén de Franco. No es ningún secreto que Luis Cordero es indicado como el principal candidato a convertirse la próxima semana en el primer ministro de Seguridad de la historia. Por ahora, en su función de subsecretario, valora la importancia de llegar a un acuerdo que tildó de natural y que comparó con la tramitación de la ley antiterrorista y la propia creación del Ministerio de Seguridad Pública. Este es un ejemplo más que cuando el diálogo se proyecta para solucionar un problema común, los consensos llegan de un modo natural. Yo diría esa fue la experiencia que nosotros tuvimos en materia de ley antiterrorista, Ministerio de Seguridad, y es la experiencia que hemos tenido ahora en RUF. Tal como ocurrió el lunes, las indicaciones para que las actuaciones de los efectivos militares sean juzgados en sede castrense o por la justicia militar fueron declarados inadmisibles por estar fuera de las ideas matrices del proyecto. Uno de los debates de mayor tensión en el trámite, que fue pospuesto hasta el final, se resolvió en un asunto de formas, pero las diferencias de forma persisten y no olvidemos que el trámite total no ha terminado. O sea, este proyecto todavía le falta mucho camino para ser ley. Kenneth Pugh, senador de Renovación Nacional, señala que si el Estado mandata el despliegue de las fuerzas militares, es el mismo Estado el que debe proveerle de una defensa especializada y también, según él, de un tribunal especializado. Servidores del Estado que cumpliendo instrucciones del Estado con el armamento del Estado no sean después perseguidos sin un defensor especializado en estos temas. El peritaje, que ya se logró para que el perito sea especializado, pero no hemos logrado ni fiscal especializado ni tribunales especializados. Y esta materia es una materia delicada porque es el Estado el que da las instrucciones y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto. Desde el oficialismo siempre han dicho que esta idea puede ser peligrosamente cercana a la impunidad, pero también han argumentado más pragmáticamente que podría no ser tan conveniente incluso para el propio efectivo que sean sus pares los que lo juzguen bajo su propio proceso. Esto porque el procedimiento de esa justicia incluye el carácter secreto del proceso, la nula intervención de víctimas civiles y la falta de independencia de jueces institucionales que normalmente son subordinados, de las autoridades militares. Gastón Saavedra, senador socialista de la comisión, dijo que la línea entre un juicio especializado y el riesgo de impunidad es muy delgada. Lo que ocurre es que cuando uno escucha las garantías, la solicitud permanente de un tema y además se insistía en votar algo que es inadmisible, el punto es que hay una línea muy delgada entre el debido proceso y la impunidad. Aquí estamos en reglamento de uso de la fuerza, justamente para que deje de ser reglamento y pase a ser ley, una estatura distinta. Javier Macaya, senador de la UDI, defendió la capacidad de los auxiliares jurídicos de las fuerzas militares y señaló que son tan capaces de llegar a un juicio justo con buen resultado como sus contrapartes civiles. De hecho, utilizó como ejemplo la conocida distancia que tiene su sector con la fiscal Jimena Chong, señalando que ella es el ejemplo de que el Ministerio Público también puede actuar con consejo, y sin dar garantías a los formalizados en su propio sistema. La justicia militar también son funcionarios judiciales y puede tener fallos aberrantes y un juzgado de garantía eventualmente también puede tener fallos que son más adecuados al debido proceso y a las garantías de las personas. Lo que está en el fondo es tener garantías de conocimiento específico. ¿Sí? Militares, a los carabineros los persiguiera permanentemente la fiscal Chong, yo estoy más o menos claro cuál sería el seco con el que se persigue. La comisión acordó la estructura de 8 pasos en la aplicación de reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Estas 8 reglas de despliegue de fuerzas, vehículos, naves
o aeronaves, la actuación mediante técnicas de comunicación o uso de medios de persuasión verbal como el diálogo, la mediación, la negociación, el empleo manual de elementos disuasivos, de humo, gas pimienta, lacrimógenos, la utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamentos letales, como el lanzamiento de proyectiles, el uso de la fuerza para el control físico, la reducción del transgresor, también la habilitación de que el personal militar pueda emplear munición de salva de forma disuasiva, más severamente el eventual uso de escopetas con munición antidisturbios. Y al final, la regla número 8, el uso de armamento letal solo contra personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales u otro medio que ponga en peligro la vida del personal policial o militar o de terceras personas. Esto también es parte de un debate que, según el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, dice que quedó un proyecto que de diversos sectores se intentó tironear, ya sea para exceder de un lado o para limitar en exceso del otro las facultades de los efectivos policiales y militares. Los temas militares se resuelven internamente, pero cuando hay involucrados civiles, la justicia civil. Lo segundo son los eximentes. Opera exactamente igual como la ley, nadie enreda mal. Hoy día se protege al funcionario público, estamos hablando de las policías o de las Fuerzas Armadas, y le estamos dando certeza a la gente. Habrán algunos que querían mucho más de un lado y de otro. Las reglas de uso de la fuerza siempre existieron en un reglamento y la próxima semana habrán pasado 2 años desde que se pensó en subir a rango legal el despliegue de fuerzas de orden y también de militares. En los próximos días, el proyecto estará en condiciones técnicas de llegar a la sala del Senado y luego de su eventual aprobación, afrontará un difícil tercer trámite constitucional considerando el tiempo que pasó en el Senado y los cambios sustantivos que se le hizo a la propuesta, que lleva a cercanos al trámite a pensar o a reconocer en el que el probable escenario para el segundo semestre para reglas de uso de la fuerza es que esta iniciativa se termine resolviendo en sus temas más controversiales en una comisión mixta. Katy y Tomás. Así como está el proyecto, ¿tú crees que se elimina la observaciones que hacen los militares que no quieren salir a la calle cuando hay alguna actividad en los que se les requiera o no? Por lo menos los parlamentarios cercanos a la tramitación dicen que lo tuvieron en consideración y que las modificaciones principales sobre el establecimiento de pasos de su comportamiento y también los mecanismos para eximir de responsabilidad penal a los efectivos en su despliegue, protección de infraestructura crítica, cumplen el estándar suficiente como para que quienes finalmente lo van a ejercer tengan la garantía suficiente de que tendrán protección y de que podrán desplegarse. Más directamente con un efectivo o con un alto mando de las Fuerzas Armadas no hemos conversado, pero sí podemos decir que los cercanos al trámite del Senado dan garantía de que está prácticamente todo salvado, excepto quizás, Tomás, la cuestión de la justicia militar, que representado, por ejemplo, en la postura del senador Kenneth Pugh, es un tema que todavía incomoda respecto de cuáles van a ser los criterios para que eventualmente un efectivo militar en despliegue de defensa de infraestructura crítica o por estado de emergencia de excepción constitucional o en otras casuísticas, finalmente se exceda o rompa el protocolo o rompa el reglamento y que sea juzgado por justicia ordinaria. Es algo que a algunos les sigue inquietando. Da la impresión de que en el Senado no están las condiciones para que eso se revierta, pero en todo caso observaremos, por ejemplo, la postura de demócratas o de otras fuerzas no alineadas que podrían desequilibrar la balanza y finalmente incorporar esta cuestión que en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad quedó despejada o desechada por ahora. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.